Dejé chaqueta afuera. ¿Cómo le va? ¿Tiene calor? No, estoy cómodo. Está muy rico el café que me convidaron. Muchas gracias, presidente del CODICEN, Robert Silva, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, vamos a dedicarle este último bloque a lo que ha salido públicamente y ya se conoce como un balance de estos primeros días del inicio de clases y el comienzo de la transformación educativa. ¿No es muy pronto para hablar del comienzo de la transformación educativa? Es curioso, ¿no? Porque cuando uno no habla de transformación educativa que comienza, dice, ¿por qué no se habla de la transformación educativa y comienzan a hacer cosas? Cuando decimos la transformación, dice, no es muy pronto. Yo creo que nosotros venimos rezagados y retrasados en la imperiosa necesidad de cambiar la educación. En ese sentido, lo demuestran las evaluaciones internacionales, las evaluaciones nacionales. Tenemos aprendizajes descendidos, malos, gente que no adquiere, futuros ciudadanos, jóvenes que no adquieren las herramientas para insertarse con mediano éxito en esta sociedad que nos toca vivir. Tenemos abandono, tenemos extrema inequidad interna. El origen social de un muchacho condiciona su éxito o no, su fracaso educativo. Y hay que empezar a hacer una cantidad de cosas. Entonces, nosotros, antes de llegar, nos habíamos comprometido a establecer centros educativos, se llamó en aquel momento liceos, nosotros fuimos por mucho más, incluimos a las escuelas técnicas, a la UTU, y hemos establecido no ni liceos modelos, ni liceo experimental, ni escuela transformadora, sino que hemos puesto en homenaje a una gran mujer, que fue María Spínola, que nadie la conocía, muy poca gente la conocía, en San José era conocida, que fue la primera mujer inspectora de educación primaria en Uruguay, que fue la mujer que fundó la primera escuela UTU técnica en el interior del país, una nueva propuesta, una nueva modalidad educativa con foco en la educación media, en liceos y en UTU y en aquellos contextos más vulnerables. La identificamos con el nombre María Spínola y hoy lo que hemos presentado en estas semanas es lo que dicen los propios actores, un monitoreo que se hizo de lo que ellos sostienen. 9 de cada 10 ven como muy positivo que la elección no sea todos los años. Una gran discusión. Que todos los años van los profesores de secundaria y UTU a elegir. Bueno, 9 de cada 10 dice, yo estoy conforme que siendo efectivo me dejen 3 años acá. La enorme mayoría, el 80%, ve positiva la formación que se da, el acompañamiento a los estudiantes, el tiempo completo de 8 horas, las 3 comidas, porque si uno no come, no puede aprender. Entonces, hay contextos donde hay que dar desayuno, la primera comida del día, la más importante, porque hay que dar almuerzo y porque hay que dar merienda. Y lo estamos haciendo. Y lo mismo el trabajo interdisciplinar, aquello que, a ver, para entendernos, la historia por un lado, la geografía por otro, la química, bueno, el trabajo articulando. Y que hay un video que nosotros hicimos público de testimonio de estudiantes y de docentes que dicen, bueno, ya es importante ver cómo yo no tengo conocimiento fragmentado, aprendizaje fragmentado, sino que todo es un proyecto, a través de un proyecto, a través del relacionamiento de las distintas asignaturas, puedo en definitiva aprender y generar motivación en los estudiantes, que es un problemón que tenemos, ¿no? El abandono en nuestro sistema educativo y en el liceo y en la UTU está vinculado a la falta de motivación de nuestros jóvenes, porque hay un cambio necesario, ¿no? Bien. Y con esto redondeo, mirá, para entendernos, yo creo que hasta hace un tiempo la escuela le ofrecía a la gente, el centro educativo, la novedad. Yo iba al centro, lo ha dicho la gente que ha estudiado, ¿no? Yo iba al centro educativo a encontrar lo que no encontraba en otro lado y a adquirir herramientas para insertarme en la sociedad y para tener un diferencial. Hoy por hoy, eso ya no es así. Lo que motiva, lo vinculante, lo que se genera, incluso está muchas veces por fuera del centro educativo. Y otras tantas, el centro educativo le pone una barrera, hasta acá no llega. Seguimos con el pizarrón y la tiza, seguimos con el profesor que se para enfrente, da su clase magistral, el otro toma nota y después repite de memoria. Bueno, eso lo tenemos que cambiar. Y los centros María Spínola van en esa línea, como también van otro conjunto de centros y que nosotros queremos poner en valor y mostrarle a la gente, bueno, este es el camino, tenemos que estar juntos para cambiar la educación. Bien. Cuando yo preguntaba al principio si no era muy pronto, entiendo su réplica, pero insisto en la pregunta desde otro lugar, porque este análisis de los centros María Spínola, que si bien son pocos ahora y se pretende llegar a 60 al final del periodo, lo que hoy pueden poner sobre la mesa es
la coincidencia, ¿no? La convicción y la apuesta esperanzadora a los cambios. Pero no sé, para realmente poder evaluar la transformación educativa, no habría que ver o hablar en términos de transformación realmente educativa, resultados de toda esta puesta en marcha, resultados que además van a tener que ser tamizados sí o sí, con todas las brechas y los agujeros negros que dejó la pandemia? Sin duda, sin duda. Nosotros, a pesar de la pandemia, en los centros de secundaria María Spínola, subimos la promoción 5 puntos. 5 puntos, los alumnos promovieron más. Todos los centros María Spínola, salvo uno, mejoraron su promoción. E incluso hay una evidencia que a veces te dicen, no, hay que pasar de tiempo completo. Nosotros teníamos un liceo de tiempo completo que solo promovía en el ciclo básico un promedio del 58% de los estudiantes. Transformándolo en María Spínola y desarrollando todo este conjunto de estrategias, pasamos al 76% de promoción. Y eso es fundamental. Un chiquilín menos que repita es un chiquilín menos que tiene una tendencia significativa a abandonar. La repetición es un predictor, es algo que te anuncia que posiblemente pueda abandonar. Entonces, el no afectar la trayectoria educativa, eso de los resultados que tú decís, aquí en los Spínola los estamos teniendo. Por supuesto que queda mucho camino por andar. Nosotros estamos llegando este año 2022 a 29 centros de UTU y de secundaria, con muchísimo esfuerzo en todo el país, incluyendo prácticamente todos los departamentos, salvo 2, creo que es, o 3 que nos quedan sin centros Spínola, pero vamos a avanzar. Lo que pasa es que estamos en pandemia, necesitamos recursos, y eso es bueno que la gente lo sepa, la educación precisa más recursos y tenemos que trabajar por invertir mejor los recursos que tenemos, porque tenemos mucha cosa para arreglar en la interna, y a su vez obtener mayores respaldos que nos permitan llegar a esos 60 centros. Pero otra cosa que es importante de las transformaciones, no tienen que quedar encapsuladas en estos 60 centros. Yo hay cosas que estoy aprendiendo que son buenas en los Spínola y que pueden ser buenas para todo el sistema. Por ejemplo, la elección por más de un año. ¿Por qué yo gasto millones, pongo en incertidumbre a los docentes, todos los años presentarse a elegir sus horas, si yo me doy cuenta que lo mejor es como les pasa a las maestras de las escuelas, estar radicados en sus centros educativos, fortalecer el proyecto de centro, generar pertinencia? Si yo me doy cuenta que trabajar por proyectos es bueno y que interrelaciono con las materias, ¿por qué solo para los Spínola? Bueno, aquí también. Los Spínolas para determinados contextos, aprendizajes de instrumentos y de herramientas que nos permita universalizarlo para los más de 300 liceos que tenemos en todo el país. Y UTU, que son 170. Estos resultados preliminares, ¿no? Estas evidencias que surgen de este breve tiempo y puntualmente de los centros Spínola, ¿son un mensaje de alguna manera para los sindicatos? A mí no me gusta mucho tomar esto de disparidad nosotros, que tenemos la razón, los sindicatos que ponen el palo en la rueda. Yo tampoco generalizo. ¿Ponen el palo en la rueda? Muchos actores pretenden hacerlo. Nosotros no lo hemos dejado que suceda porque seguimos adelante, dialogando, tratando de conversar, pero sabiendo que tenemos la responsabilidad de conducir la educación. Y hemos dicho en un primer momento, cada uno tiene que estar en su rol y dentro de su competencia. Los sindicatos por un lado, nosotros como gobernantes por otro. Y eso es clave. Pero uno de los reclamos concretos son las horas, la elección de horas, por ejemplo. A ver, la elección de horas, los sindicatos no están de acuerdo. Bueno, nosotros vamos por la elección de horas por más de un año. No sé si para todos, lo vamos a instrumentar. Ya tenemos en Flores la elección de horas por 3 años para toda secundaria y UTU los efectivos. Tenemos que también avanzar en dar estabilidad a los docentes. Hay mucha cosa por hacer. Nosotros vamos a procurar acuerdo con los sindicatos y con los docentes, porque una cosa son los sindicatos, otra cosa son algunos dirigentes sindicales y otra cosa son los docentes en general. Yo creo que hay que dialogar con todos y tratar de llegar a acuerdo. Pero ¿saben lo que nos falta en la educación? Que es el problemón que tenemos como país. Tomar decisiones. Nosotros tenemos que tomar decisiones. ¿O es la falta de recursos en realidad? ¿Cómo? ¿O es la falta de recursos? No, a ver, la educación ha tenido un incremento presupuestal notorio. ¿Es suficiente? No, falta más. Estoy de acuerdo, yo lo aprendí con Rama, lo digo siempre. Germán Rama a mí me inculcó eso. La educación siempre precisa más recursos. Ahora, hemos tenido un incremento notorio. Y nosotros sabemos, en los últimos gobiernos, ¿verdad?, que hubo recuperación salarial, hay que reconocer. Hay que reconocer las cosas que se hicieron bien. Ahora, anteriormente se creía que era clave dar más recursos y que eso mejoraba la educación. Se demostró, ¿no?
prácticamente se triplicaron los recursos en la educación pública y la educación está en algunos aspectos peor. Porque las evaluaciones de UNESCO del 2019 nos dicen que planchamos los aprendizajes en primaria y en algunos casos los descendimos. Nos pasaron países como Perú y como Brasil, con el contexto y las dificultades que tienen ellos. Estamos horribles en las pruebas PISA, estamos espantosos en las pruebas aristas. Sobre todo que no nos podemos resignar, y eso es lo que yo digo, a los que venimos, ¿no? Yo siempre digo, yo vengo de una familia humilde, laburante, y llegué, miren el lugar que estoy, y lo logré por mi familia y por la educación que me dio oportunidades. Entonces nosotros no nos podemos resignar a que la educación no sea generadora de oportunidades y de igualdad, en un marco de necesaria equidad. Y eso es lo que no está pasando en algunos contextos. Y tenemos que ser firmes en eso. Y hay que cambiar una cantidad de cuestiones. Y nosotros estamos en ese proceso, retardados por la pandemia, con algunas dificultades propias de estos tiempos, que hay tantas discusiones que por suerte el domingo se van a dilucidar, que en definitiva van poniendo situaciones, estamos en mucho diálogo, estamos tratando de generar acuerdos, consensos, pero conscientes. Tenemos que transformar los planes y programas para darle pertinencia a toda la educación. Nuestra educación tiene planes del 47 en secundaria, primos hermanos de los planes del 47. El mundo ha cambiado. Fíjense los bachilleratos. Cuando nosotros pusimos la posibilidad de empezar a discutir cambiar los bachilleratos, armaron un tole-tole con esos relatos que generan. Eliminan el bachillerato artístico. Sí. Mentira. No es cierto. Pero los bachilleratos que hoy tenemos en secundaria, que no son los de UTU, que UTU en el 90 y pico cambió y tiene unos bachilleratos tecnológicos, los bachilleratos de secundaria son de la época de la dictadura, de 1976. ¿O no? ¿Cuántos de los que estamos acá anduvimos por el humanístico, el biológico, el científico? Bueno, señores, ha llegado la época de rediscutir y de cambiar, de hacer ejes transversales de un segundo idioma. Hoy quien no sabe inglés está en mucha desventaja. La tecnología, la ciudadanía digital. Bueno, miren, además, antes de todo eso, por favor, solo 4 de cada 10 terminan la educación media superior. Valeria. No, ahora yo lo escucho atentamente porque también entiendo que la educación es la que genera igualdad, no sola, ¿no? Porque, no sola, estoy de acuerdo. No puedo generar igualdad entre un niño que en realidad vive en un asentamiento, no puede comer bien, o sea, está claro que para generar igualdad no solamente alcanza con la educación. A mí lo que me preocupa es que de forma recurrente, escuchando el discurso de los trabajadores y el de ustedes, los objetivos son los mismos, pero es como que están en las antípodas, ¿no? Como que no logramos esto de que son los dos necesarios, de que sin los docentes no hay transformaciones en la educación, y escuchando a los dos consejeros que asumieron, los dos acuerdan en esto de que como que llegaron tarde o que ya es tarde para discutir algunas cosas que ya están resueltas, ¿no? Entonces, mi preocupación es si toda esta reforma y todo lo que está planteado va a ser tan bueno para todos, ¿cómo lo vamos a lograr si no están en el barco los docentes? ¿No? Porque, o sea, yo entiendo que acá hay gente que habla de la patota sindical y de que, bueno, en realidad lo hace de una manera despectiva, porque en realidad los sindicatos, por lo menos para mí, en mi concepción, son necesarios y también son generadores de propuestas, de cambios y de cosas muy buenas, y hay un montón de ejemplos de cosas que los sindicatos con las administraciones logran cosas fantásticas. ¿Cómo sin los docentes en el barco estos cambios los vamos a lograr? Eso es una de mis mayores preocupaciones. ¿Pero no están los docentes o no están algunas figuras sindicalizadas? No, no están los docentes. O sea, los sindicatos representan a los docentes. En algunos casos, la representación de los sindicatos es altísima. Porque muchas veces se habla de la educación porque quizá hay algún sindicato que no tiene un número de trabajadores sindicalizados que sería el óptimo. Pero ¿quién puede negar que la FUM no es representativa? Por ejemplo, ¿no? Hablando de las maestras. La FUM no es representativa de funcionarios docentes y no docentes, además. Yo no veo a la FUM como un sindicato que no dialogue. O sea, Elvia, Fernando, yo qué sé, o sea, dirigentes sindicales que apuestan al diálogo de forma continua y que son muy recurrentes en esto de que no participan, de que el número de alumnos en los grupos creció exponencialmente, de que las maestras comunitarias tienen muchísima menor dedicación que antes y son fundamentales. Entonces, yo escucho lo que dicen ustedes, pero también escucho ese otro lado y realmente me preocupa porque entiendo que si no hay acuerdo entre las dos partes,
no se van a dar los cambios en la educación, realmente. Va a quedar en un tema de una propuesta preciosa y como que esa parte es la que me preocupa. De acuerdo. A ver, primero que voy a decir, lo tengo que decir, respetando todo lo que las inhibiciones que uno tiene. A un ballista no le van a decir la importancia de un sindicato, ¿verdad? Porque hemos sido desde siempre en este país generadores, y tú lo sabes, como dirigente sindical que sos. Sí, sí. Lo que sí, siempre hemos dicho, es que las cuestiones tienen que estar en sus justos términos. Nosotros con la Federación Uruguaya de Magisterio tenemos muy buen diálogo, con Elvia Pereira y con todos sus dirigentes a nivel del país. Incluso el otro día estuve en Rivera y fui a la Casa del Maestro y me reuní con el sindicato de docentes de Rivera, de maestros de Rivera. O sea que creo que es fundamental. Acá hay que tener dos cosas bien claras, me parece a mí. Número uno, no se hace una reforma sin los docentes. Número dos, no se hace una reforma solo con los docentes. Que eso es un problema endogámico que tenemos muchas veces en la educación. Solo los docentes podemos tal cosa. No, estamos equivocados. Es los docentes y toda la sociedad con sus distintos sectores involucrados que deben reflejarse y verse representados en la educación y colaborar con su transformación y cambio. Y en segundo lugar, que me parece que también es muy importante, es saber el rol que ocupa cada uno y que la negociación implica ceder. Implica que yo no siempre como gobernante voy a hacer lo que quiero y no siempre como sindicato, dirigente sindical voy a hacer lo que quiero. Sí, claro. Entonces, acá había una cuestión que nosotros hemos ido tratando de generar nuevos hábitos y nuevas realidades, en donde, por ejemplo, la Dirección General de Primaria se reúne con la FUM, se reúne con los inspecciones, se reúne con los distintos actores, con la TD, y luego toma decisiones. Por ejemplo, el tema de los maestros comunitarios que tú planteas. Una falsedad. Se salió a decir que se disminuían la cantidad de maestros comunitarios. ¿No se disminuyeron? No. Pasaron de 533 a 556. Se dejaron 500 en las escuelas a aprender y 56 los vamos a focalizar, entre otras cosas, en las escuelas comunes, en las escuelas de la clase media, en la que fui yo en Tacuarembó, la escuela 8 de 4 horas, que está carente de apoyo y que ahí va mucha clase... O sea, que se habrían sacado 56 nomás. O sea, que se habrían sacado 56. No se sacaron. En realidad eran 533, aumentaron a 556. Sí. 56 van a tener foco en las inspecciones junto con equipos multidisciplinarios para atender situaciones problemáticas de escuelas comunes que tienen muchos niños con muchas desventajas, con aprendizajes descendidos y cuestiones sociales que hay que colaborar. ¿Es el ideal? ¿Se precisa más? Sí, se precisa más. Pero es un camino también de mediar entre atender a los sectores más vulnerables, atender a la llamada clase media, la clase que va a las escuelas de 4 horas, que están muy desprovistos y solos. Y también atender, que es otra realidad que muchas veces no hablamos como país, a la llamada clase alta o los extractos de mayores recursos, que se están yendo en su enorme mayoría, que estudian acá o estudian en el exterior y terminan yéndose del país. O no conocemos nosotros gente que se ha ido a vivir a otros lados, a estudiar y se ha quedado radicado en el exterior. Todo eso es un entramado muy complejo que el país tiene que atender. Y lo hacemos con diálogo. Yo les quiero decir, miren, una cosa es lo que algunos dirigentes sindicales dicen cuando tienen un micrófono enfrente, otra cosa es lo que pasa cuando estamos en torno a una mesa. Y yo se los he dicho en torno a una mesa. Me parece bárbaro que en torno a esta mesa tratemos de llegar a acuerdo y lleguemos a acuerdo. Después puedo entender que frente a un micrófono algunas cosas se digan. Pero les quiero decir que siempre se procura el acuerdo, siempre se procura el diálogo, cambiando el estilo. Nosotros escuchamos a todos, resolvemos nosotros. Bien, Pepe. La presencialidad, Silva, es insustituible, eso ha quedado plenamente demostrado durante la pandemia. Cierto, sí. Sin embargo, es cierto que también aportó una serie de herramientas virtuales que sirvieron para paliar, y aún sirven para paliar el momento que debimos transcurrir durante toda la pandemia. Por ejemplo, el Plan Ceibal, sin duda. La pregunta es, ¿se va a refrescar el Plan Ceibal de alguna manera en el aporte de nueva tecnología, de nuevas máquinas? ¿Se va a seguir en la línea del aporte digital para los estudiantes? Para dejar de lado ese ejemplo que usted ponía y que yo lo creo muy válido, ¿no? Del pizarrón y la tiza, ¿no? Sí. A ver, qué buena pregunta que haces, ¿no? Porque vos sabés que una de las cosas que se dijo entre tanto relato cuando nosotros asumimos es que íbamos a desmantelar el Plan Ceibal, que íbamos a terminar con el Plan Ceibal porque venía de los gobiernos del Frente Amplio y que nosotros llegábamos con otra lógica. Bueno, los hechos están demostrando que no solo no lo hicimos,
sino que potenciamos el Plan Ceibal, que valoramos lo que teníamos en el Plan Ceibal, que nos sirvió muchísimo en la pandemia, y que lo estamos desarrollando, adquiriendo una plataforma nueva educativa de lengua, invirtiendo 22 millones de dólares en 67.000 dispositivos que vamos a distribuir en toda la educación, desarrollando estrategias de formación, de capacitación, en una cosa que no existía prácticamente, que es el diálogo entre la ANEP, autoridad, la Administración Nacional de la Educación Pública, autoridad que tiene la responsabilidad de la educación, y el Plan Ceibal. Y eso fue la ley de urgente consideración, que creó una cosa muy buena, que es el directorio compartido, en donde está el presidente de la ANEP, el ministro de Educación y Cultura, el presidente del Plan Ceibal y una representante del Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí resolvemos, articulamos y coordinamos. Es decir, apuesta a la tecnología como política educativa fundamental en los tiempos que corren y a futuro. Y sobre todo como generadora de oportunidades. Porque ustedes saben que acá en este país nosotros tenemos 1 millón, si no me equivoco, 400.000 uruguayos mayores de 29 años que no terminaron el ciclo básico. Y tenemos 900.000 que no terminaron el bachillerato, perdón, y 900.000 que no terminaron el ciclo básico. Nosotros tenemos que utilizar, entre otras cosas, como la prueba acredita ciclo básico y otra, a la tecnología, generar otra, que permita acreditar esos ciclos, para que la gente pueda tener mejor trabajo, para que la gente pueda seguir estudiando y, en definitiva, ser lo que quiere ser. Porque hoy por hoy, sin educación, las posibilidades en esta sociedad se ven muy disminuidas, ¿no? Bien, quedan 7 minutos por aquí. Sí, FANCAP y FENAPES han sido dos de los gremios más conflictivos que hemos tenido desde el cambio de esta administración. FENAPES en particular claramente ha mostrado su discordancia, entiendo yo, por una pérdida de poder que le ha dado, según sus propias opiniones, la LUC. Yo entiendo que es así. Ahora bien, la relación con la administración con FENAPES no es la mejor en este momento. Quizá producto de esta pérdida de poder que se tiene, pero con la ilusión todavía que pueda llegarse a tener hasta el próximo referéndum. ¿Cómo va a ser la relación posterior al domingo en caso de que se mantenga la LUC, ¿verdad? Y las condiciones se den de esta forma en cuanto a la gobernanza de la educación, o por el contrario, en caso de derogarse los artículos de la LUC referentes, por supuesto, a la educación, ¿cómo va a ser la relación con la administración? Porque hay una situación bien diferente si se da un resultado o el otro, ¿verdad? Sí, a ver, quienes van por la derogación de los artículos de la LUC han dicho que la participación docente no está más. Ripoll hace un rato decía de los docentes que fueron electos. Lo que ha cambiado es la gobernanza. Hay un órgano central colegiado donde hay muchas personas, entre ellos representantes de los docentes electos, y después direcciones generales que integran el CODICEN, que es el que gobierna la educación. Nosotros creemos que es una buena forma, porque hemos logrado articular, coordinar, poner centralidad en el chiquilín. El independiente que esté en primaria, en secundaria, en UTU es el mismo, y hay que tratar de generar soluciones, y los responsables somos nosotros, coordinando y articulando. Creemos que es una buena forma de gobierno y creemos que nos ha hecho mucho bien a la educación. Si eso se llega a derogar, lo cual nos parece que sería, en nuestro caso como gobierno, lo digo, como presidente, sería un retroceso y tengo la obligación de decirlo, pues si no estaría en omisión, la relación será la misma, en la medida que tendremos que seguir gobernando con una estructura diferente, pero gobernando al fin. No, cogobernando no, porque yo siempre trato de decirle como ex consejero docente, ¿no?, electo, que me eligieron mis colegas, tengo ese gran orgullo. Yo no representaba solo a los que me eligieron, como los representantes de los sindicatos tienen que tratar a no representar solo a los sindicatos, tienen que representar a todos los docentes. Tenemos mucha afiliación en la FUM y tenemos muy pocas afiliaciones en los otros sindicatos. Entonces hay que darse cuenta que hay 54.000 docentes en todo el Uruguay. Así que creo que nosotros tenemos que procurar siempre mantener la mejor relación con los sindicatos, sabiendo el rol que ocupa cada uno. Pupo. Presidente Silva, la primera cosa decirle que comparto el tema de que la educación pública es el gran igualador social, que va a ser mucho más importante todavía en un futuro porque el desafío es cada vez mayor y la brecha es cada vez más grande y los problemas son cada vez más grandes para que la gente que sale de las instituciones públicas pueda conseguir trabajo en un mundo complicadísimo que se nos viene. Bien, no tenemos un problema de profesionalismo, no tenemos un problema de
los últimos años que se viene acrecentando de ausentismo docente, de tomar capacitación docente. De capacitación y además el famoso tema de la extraedad para ingresar a la carrera docente, el que muchos docentes lo toman como una segunda, tercera o cuarta opción de vida. ¿Qué se puede hacer para corregir eso? Yo siempre reivindico que la enorme mayoría de las maestras y de los profesores son excelentes, a pesar de trabajar en la educación pública. Porque tenemos un sistema burocrático que en vez de premiar al que mejor trabaja, al que mejor hace las cosas, muchas veces lo termina castigando. Y es nuestra responsabilidad tratar de cambiarlo. Y por eso estamos en muchas líneas de acción, que esperemos concretar algunas este año, por ejemplo, el curso masivo de 1.400 lugares para directores de establecimientos educativos públicos, para profesionalizarlos, para apoyarlos en su función, y otras en el 2023. Acá hay una necesidad de cambiar reglas de juego, hay una necesidad de valorar muchísimo más a través de una formación inicial que les dé herramientas. Cuando se estudia para maestro, cuando se estudia para profesor, hay un seminario de 30 horas de inclusión en toda la carrera y nada más. ¿Eso está bien? Cuando llega un maestro o llega un profesor a un centro educativo y se enfrenta a la diversidad y a la inclusión que tiene que haber, ¿cómo puede incluir si no tiene formación? Hay que ir por una formación universitaria, que es la posibilidad que nos ofrece este sistema, la ley de urgente consideración, que de mantenerse vigente vamos por los maestros universitarios, vamos por los profesores universitarios. Creo que es fundamental no solo darle la chapa o el título, sino darles la formación. Y en eso estamos trabajando para concretar un cambio que tenga segundas lenguas, que tenga tecnología, que tenga habilidades socioemocionales, que tenga inclusión. Luego lo que decías tú, el desarrollo profesional. En cualquier profesión, yo me tengo que estar formando toda la vida. No, el título inicial no es que tengo el título y sigo de largo, no, cada vez más sabemos que no es así. Entonces estamos desarrollando un plan nacional de desarrollo y en eso ya estamos, reitero, curso 1.400 directores, el curso más grande. Hicimos un concurso de primaria de directores de 2.400, que en las escuelas unidocentes hacía 11 años que no había concurso. Se hizo concurso, se estabilizó a los directores y ahí comenzamos con formación a generar equipo en las escuelas para la transformación que queremos hacer. Hay que establecer una hoja de ruta, un calendario de concursos. No puede ser que los concursos se aglutinen en las épocas electorales. Tiene que haber concursos que la gente pueda diseñar su carrera, máxime sabiendo que hay gente que trabaja en primaria, en secundaria y en UTU. Y hay que trabajar también por el ascenso. No puede ser que el ascenso sea exclusivamente o mayoritariamente por antigüedad. Y eso queremos hacerlo para el año que viene, o quizás para este año, vamos a ver si tenemos suerte, de generar algunas cuestiones ahí que tenemos que afinar, concursos para que la gente pueda ascender por su mérito. Hay que diferenciar los que son buenos, los que trabajan, los que se esfuerzan, que creo que es un debe que tenemos. Si me permite, antes de terminar, porque hay que cerrar, es el último minutito, sí. Pero ¿qué puede responder a quienes insisten en que los artículos vinculados a la educación que pretenden derogarse en este próximo referéndum tienden a la privatización de la enseñanza pública? Mentira total, es una falsedad. ¿Ustedes creen que alguien que proviene de la educación pública va a ser cómplice de una privatización de la educación pública? Por favor, no tienen argumentos, lo han dejado de decir porque se ha ido demostrando que eso no es así. Ni se privatiza la educación, ni se le quita la obligatoriedad, porque está establecido, la obligación va asociada siempre a la concurrencia a los centros, pero si hay duda, el Código de la Niñez nos dice, es mentira. ¿Gestión privada que se afecta. En empresa pública? También, mentira, no es cierto. Hay muchas cosas que dicen, la ley de urgente consideración establece que los directores pueden designar, bueno, ya pasa, los maestros comunitarios, los suplentes que se designan, es decir, hay un conjunto de medidas que nosotros necesitamos adoptar y que la ley de urgente consideración lo pone a disposición del Consejo Directivo Central, que son necesarias para cambiar la educación. Yo lo que le pregunto a la gente, como lo he hecho varias veces, pregúntense, ¿cuál es el estado de la educación? ¿Está bien? ¿Tenemos que seguir haciendo lo mismo para tener los mismos resultados o necesitamos cambiarla? Yo les digo que como gobernante entiendo que las herramientas que se ponen a consideración el próximo domingo para el caso de la educación son buenas y hay que mantenerlas. Presidente del CODICEN, Robert Silva, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto. Y gracias a ustedes por estar siempre del otro lado. Será hasta mañana, que tengan una buena tarde.